que la pandemia en manos de Gustavo Petro, a usted que le tocó enfrentarla, ¿cómo sería? No, pues hubiera sido un desastre, porque primero yo nunca puse agendas ideológicas para gestionar ningún sector. Lo hacíamos con tecnocracia, con gerencia pública, con evidencia y tomando también decisiones basadas en la ciencia. Eso nos permitió a nosotros ser exitosos enfrentando la pandemia. Aquí hay un presidente que siempre ha querido acabar la red de aseguramiento privada. Entonces, imagínense lo que hubiera sido. Hubieran aprovechado la emergencia para nacionalizar la economía, para intervenir la economía, para intervenir la red hospitalaria y para gestionar la pandemia con criterios políticos y electorales. Es decir, hubiera sido un colapso, pero le voy a decir otra cosa que sí. Nosotros cerramos el año 2019 con un superávit fiscal primario, el menor déficit fiscal desde que existía la regla fiscal, y habíamos logrado duplicar el crecimiento económico frente a lo que heredamos en el año 2018. Y nos tocó en el 2020 aumentar el déficit, aumentar el endeudamiento, como lo hicieron la gran mayoría de países del mundo para enfrentar una tragedia de esa naturaleza. Pues resulta que hoy el déficit fiscal es más grande que en el 2020, sin pandemia. Y hoy el nivel de deuda es más grande que en el 2020, sin pandemia. Lo cual quiere decir que hoy tenemos una pandemia en el gobierno nacional que está llevando a una situación de debilitamiento de las finanzas públicas, que nos tocó hacerlo en el manejo de la pandemia para poder garantizar la protección de la red de seguridad social, pero teniendo una agenda de reactivación que nos dejó en el 2021 el año de mayor crecimiento económico de nuestra historia, y lo propio hasta agosto del año 2022. Aquí lo que estamos viendo es cómo un gobierno lleno de prejuicios ideológicos destruye la salud, espanta la inversión y debilita nuestra economía. Expresidente, ¿y usted cree que hay algo intencional con el querer posiblemente de acabar con el sistema de salud en el país y estatizar y buscar estatizar el servicio al 100%? Es que todos los gobiernos que se han regido por los paradigmas del socialismo del siglo XXI buscan acabar la participación de los privados en las actividades económicas y sociales. Eso es una característica del socialismo del siglo XXI. Entonces, claramente el interés que han tenido es el de colapsar el sistema para tratar de reconstruirlo a la fuerza bajo los prejuicios ideológicos que tiene el actual gobierno. Porque de otra manera no hubieran cesado los pagos oportunos a la red de aseguradores, ni hubieran afectado los pagos a la red hospitalaria, ni tendríamos la situación de escasez de medicamentos. Y yo lo he dicho que ese es uno de los patrones que ha tenido el socialismo del siglo XXI, que le gusta, antes de los años electorales, en sus primeras administraciones, generar un caos y un colapso para tratar de vender que ese caos y colapso obedece al pasado y que ellos son esa ave fénix que va a salir de las cenizas. Y así lo han hecho electoralmente en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en muchos lugares. Entonces no podemos comprar esa tesis, tenemos que ser claros en defender que si bien el sistema de salud era siempre perfectible y mejorable, nosotros teníamos un sistema de salud que nos permitió enfrentar la crisis más grande en más de 100 años y que se hizo con un sistema de aseguramiento donde teníamos agentes privados y agentes públicos y lo hicimos exitosamente. Y que lo que hoy es una crisis inducida está llevando al mayor colapso histórico del sistema de salud en Colombia en por lo menos más de 4 o 5 décadas.